Primero, yo el año 68 eh, estaba en la escuela militar, yo era cadete en la escuela militar, cadete de primer año. Eh, y en la escuela militar teníamos solamente salida el día sábado y domingo. Sábado a mediodía hasta el domingo a las 9 de la noche. Pero los que habían hecho algún mérito tenían salida el día miércoles en la tarde. De 6 de la tarde a 9 de la noche, 9 y media de la noche, una cosa por el estilo. Entonces, eh, hubieron varias ocasiones que los que venían de vuelta el día miércoles hacia la escuela pasaban caminando por ese sector. Y todos los proyectos de hippie que habían en ese momento eh, los empezaban a atacar. Para nosotros como cadete el asunto era para quitar la indumentaria, para quitar el uniforme, sobre todo la chaqueta que se usaba mucho, era como un implemento de vestir muy codiciado por los hippies de aquella época. Porque recién hacía muy poco había salido el disco de los Beatles, en que salen con las chaquetas militares. Por ahí pienso yo que era el asunto. Y resulta que llegaron en unas 3 oportunidades por lo menos, días miércoles, cadete a la escuela militar en calzoncillo, porque le habían quitado todo. Entonces ya se había comentado el asunto, habían habido varias conversaciones dentro de la escuela, y ese día llegó un cadete, además de semidesnudo, golpeado. Entonces, eh, dentro de todos los alumnos de la escuela hay cierta jerarquía, y el que tiene la mayor jerarquía dentro de los alumnos tenía el grado, o sea, tenía el título de brigadier mayor. Y el brigadier mayor dio la orden para todos los cadetes del día sábado a la salida de la 1 de la tarde, formarse en la calle y de ahí ir no al Copelia, al Dragstore. Porque el asunto era el Dragstore. Lo que pasa es que el Copelia era una heladería que estaba al frente del Dragstore. Pero la gran masa de los hippies que había en esa época era el Dragstore. Pues en el Dragstore estaban las tiendas nuevas y las tiendas recién traídas de Estados Unidos, estaban en esa zona. Entonces, salimos de la escuela, nos formamos en la calle todo y partimos, dirigidos por el brigadier mayor, el alférez mayor y los brigadieres. Y llegamos y nos dividimos en tres, eh, en tres pelotones, en tres batallones. Uno que atacó el Dragster, el otro que atacó el Copelia y el otro que estaba cosa que el otro que estaba como protegiendo a estos dos en caso de que fuese algo más grave en la calle. Y ganamos como 100-0, porque fue una pelea, pero histórica, descomunal. Habíamos 500 cadetes, 600 cadetes, 400, no sé cuánto habremos sido, pero no menos de eso, contra día sábado, 1 de la tarde, que la mayor cantidad de afluencia de gente que llegaba a esa zona durante la semana. Debe haber sido 500 contra 500, 500 contra 1000, contra 2000, no sé, pero fue grosera. Y ganamos. Y eso salió en el periódico. Eso, por supuesto, eso fue muy comentado. De hecho, pretendían hacer juicio a algunos cadetes y todo, y nosotros ese día después nos recogimos a la escuela, volvimos a la escuela, y de ahí ya cada uno a su casa, estábamos con salida. Y en la recogida el domingo en la noche nos formó el director de la escuela, algo que era anormal. Nos formó el director de la escuela y todos estábamos medio asustados por lo que iba a suceder, y nos formó para felicitarnos. Y fue una felicitación general por defender el honor de la escuela militar y todo. O sea, nunca sucedió nada legal ni nada, pero ganamos. Después de eso, eh,
Yo me retiré de la escuela militar, volví al liceo y empecé en el otro bando. Empecé a darme las de hippie, ¿ya? Y de medio político, que niño todavía, o joven, pero empecé a participar de la parte política de mi colegio, obtuve el cargo de presidente del Centro General de Alumnos, eh, y el año 70 yo ya conocía mucho más de lo que era la onda hippie, ya fumaba pititos, eh, ¿Y y un por día qué cambiaste de onda? ¿Qué en tu vida te el llegó? problema grave era que para que yo pudiese seguir en el ejército tendría que haber cambiado su sistema. Era más fácil que me echaran, porque yo tenía excelentes notas en ramos militares y todo, pero cero la parte disciplinaria, bueno, no funcionaba mucho. No era, además que yo tenía un hermano que estaba 2 cursos sobre mí y era un excelente cadete, excelente. De hecho, era un cadete destacado. Entonces él ejemplificaba mucho a mis compañeros conmigo. Y al final terminó siendo el peor cuchillo que yo tenía dentro de la escuela de mi hermano. Y eso me desmotivó demasiado. Eh, Tú sabes que dentro del asunto militar los castigos empiezan o sea, en la escuela militar sobre todo, los castigos funcionan en base a fines de semana de arresto, días de arresto, que equivale a que tú estás toda la semana dentro de la escuela y los días libres que tienes son sábado y domingo y con días de arresto no sales ni el sábado ni el domingo. Entonces yo pasé muchos fines de semana adentro sin salir y eso ya me tenía absolutamente desmotivado y lo más práctico era que yo me fuera a la escuela. Y me fui en realidad, nunca he renegado de la escuela militar porque yo ahí aprendí cosas que en el mundo civil nunca me hubiese aprendido y que yo las uso hasta el día de hoy. Pero sí, el espíritu militar en sí, la forma de funcionar de las Fuerzas Armadas, eh, no me gustó. Yo en el fondo entré porque mi familia es una familia de militares. Mi hermano era militar, ya era cadete. Mi hermana mayor pololeaba con un oficial, con un cadete. En aquella época, en la escuela militar venían cadetes de otros países a estudiar acá. Y en esa época había un grupo de 32 cadetes de la República Dominicana estudiando aquí. Y 2 de ellos, los fines de semana, se venían a San Bernardo. Uno a mi casa y el otro a la casa de unos parientes míos. Entonces toda la vida de mis 2 hermanos mayores funcionaba en base a la milicia, güey. Para mí, lo más práctico era entrar a la milicia, güey. Y entré, güey. Pero no, hasta ahí llegué. Como te digo, después me retiré, ya empecé a conocer otra onda. Te decían antes, me gustaron los pititos, yo empecé a fumar pititos, empecé a funcionar en la parte política, ya otro asunto que no tiene nada que ver con lo que es la milicia. Y yo era presidente del centro alumno el año 70. Y ese año, lo que te contaba antes, hubo un terremoto en el mes de julio. Y a los pocos días del terremoto hubo una nevazón, algo muy anormal en Santiago. Y nosotros estábamos en vacaciones de invierno. Y durante todo ese periodo, incluso se alargaron las vacaciones de invierno, durante todo ese periodo los estudiantes hicimos mucho trabajo voluntario para ayudar en todas estas catástrofes que habían sucedido. Y durante el mes de octubre, nosotros teníamos unas reuniones de varios presidentes de centros de alumnos del sector para eh, hacer un resumen de todo lo que se había hecho, porque había que rendir cuentas de lo que, de todo el trabajo que se había hecho. Y el día viernes
9 de octubre, viernes 9, sábado 10, domingo 11, lunes 12, el viernes 9 de octubre, teníamos una reunión en la tarde y la reunión no se pudo hacer y se postergó para el día siguiente. Y al día siguiente voy a la reunión y nuevamente no se hizo. Y uno de los que llegó a la reunión, un amigo mío, me dice, oye, hay un festival de música, onda hippie, vamos, ya vamos. Así llegué a Piedra Roja, fuimos a buscar a las pololas y partimos al Festival de los Dominicos. Llegamos allá alrededor de las 7:30 de la tarde, un cuarto para las 8, 8 de la noche, una cosa así. ¿Y cómo durmieron? Bueno, llegamos allá con saco de dormir, ¿sí? Pero había una pareja de amigos que ellos habían ido temprano y ellos estaban en carpa. Por lo tanto, nosotros llegamos a esa carpa. Pero fue lo que menos ocupamos. Si alcanzamos yo creo que yo alcancé a estar acostado una hora, una cosa así, porque el resto fue, es que esa noche fue muy agradable, fue algo realmente lindo, porque fuera de todo lo que era la música, que era el festival, estaban todos los grupos que se formaron. No sé si te acuerdas que se hicieron fogatas, ¿te acuerdas? Las fogatas y había todo como un submundo, un festival pequeño aparte en relación a lo que sucedía aquí. Hartos pitos, un poco de alcohol. En ese tiempo se consumía anfetamina. Habían anfetamina. Y en ese tiempo, además, no era comercial. O sea, por ejemplo, había un tipo en el sector, en el sector derecho del escenario, donde estaban esos árboles gruesos, ¿te acuerdas? Había habido un tipo con 2 sacos de marihuana al lado del árbol. Y el que quería iba a sacar marihuana de ahí. O sea, no era comercial, era otro mundo. Era muy sano, era demasiado sano. Y disfrutamos realmente una noche gratísima. Yo no sé si a las 6 de la mañana fui, me metí al saco a dormir un rato. Si dormí 1 hora es mucho. A lo mejor nos vimos porque yo tocaba armónica en uno de esas fogatas. No sé si te acuerdas de una armónica. Oye, armónica, ¿te acuerdas los bongos, las tumbadoras? Habían unas flautas dulces. ¿Te acuerdas de todo eso? Nosotros pero disfrutamos de todo eso y eso duró toda la noche, toda la noche. ¿Están cómodos? Claro. ¿Están bien? Bien, bien. Ahí me robaron la mochila. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, claro. Sí. Ten cuidado. ¿Van a estar aquí toda la noche? Sí, toda la noche. Quedamos mirando. Muy bien. Adiós. Adiós. Despacito, mete la otra. Cuando uno lo agite. No, yo. No. ¿You? Y todo con un espíritu de integración. No había ni delincuencia, ni ataques de esto, ni de otro, nada. Todos íbamos hacia el mismo lado, buscando un momento de esparcimiento, grato, agradable. En el fondo era tratar de imitar gusto. Si eso en el fondo es lo que nosotros pensábamos. Paz, amor y música, pues. De todos los niveles socioeconómicos, y que no había distingo, porque todos compartimos con todos. Si esto fue publicitado como no masivamente,
como que no alcanzó a ser muy masivamente, pero en ciertos sectores se publicitó. Pero el día domingo ya apareció en los diarios titulares. Se está realizando festival hippie los dominicos, y el día domingo en la tarde ya empezó a llegar otro tipo de gente. De hecho, además los vecinos del sector también reclamaban, porque estaba lleno de vehículos afuera en la calle, que en el fondo era un camino, no era calle, ¿te acuerdas? Y no podían pasar, mucha gente que nunca habían visto tanta, y reclamaron. Al final llegaron carabineros el día domingo a la tarde y ahí ya quedó. De hecho, a esa hora, ahí nos vinimos nosotros. Entre medio hubo el asunto del corte de la música, cuando se robaron los cables, ¿te acuerdas? Si tú recuerdas, el 90 y tanto por ciento de la música que se tocaba era toda en inglés, ¿cierto? Un alto porcentaje de los que ahí habíamos no hablábamos inglés, no entendíamos el inglés. Entonces, nosotros sabíamos del movimiento hippie por paz y amor, ¿cierto? Paz, amor y música. Entonces, la letra de las canciones para nosotros era lo que nosotros creíamos que decía. Y nos imaginábamos dentro del pito y de la otra que era un mundo de Bills y Bob. Entonces, todos funcionábamos en esa onda. Era pura amistad, todos nos queríamos, todos éramos amigos. Y eso como que te daba una tranquilidad de estar y no querer perder, no querer que se terminara ese momento. De hecho, ¿te recuerdas cuando se cortó la luz? Pero todos pensamos que se iban a ir abajo, se iba a hundir Piedra Roja. ¿Y en ese momento se fueron ustedes? No, nosotros nos fuimos el día domingo a la tarde cuando llegaron los carabineros. Ahí nos fuimos nosotros. Lo que te contaba delante yo, en la mañana, de haber sido 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, se estaba amaneciendo. Y de repente despertamos y aparecieron unas personas a caballo. Andaba uno con un canasto vendiendo pan, y andaba otro vendiendo leche, y andaban unos a pie vendiendo otras cosas, gente como de la zona de ahí del sector. Nosotros compramos pan amasado, compramos leche, algo pero demasiado especial. Por lo menos tú comiste, yo no comí. A mí no me dieron ni un pan ni leche, pero creo que mi hermano tenía un queso. Comimos un poco de queso en la noche, el sábado creo que era la noche. Pero como tú dices, todos repartían lo que tenían. Todo era compartir, todo era compartir. Algo, toma un poco de queso, Cierto. un poco de vino y iban de fogata en fogata a qué sé yo, cantar. Éramos todos hermanos. Y ese era en el fondo, esa era la mentalidad que existía dentro de ese grupo en ese entonces. De hecho, esa era la idea del movimiento hippie. Piedra Roja marcó mucho a nuestra generación. La marcó de una manera, pero determinante. Fíjate que después de eso, aquí en San Bernardo, existió un grupo, se armó un grupo que se llamaba el Grupo Los Espíritus. ¿Ya? Y con organización, había alguien que estaba a cargo de dirigir el grupo y otros que estaban a cargo de otras cosas. Y ese grupo, por ejemplo, reconstruyó la escuela de Los Morros. Los Morros es un pueblito que está a unos 10 kilómetros de aquí de San Bernardo, a orillas del río Maipo. Y nosotros, a pesar de que la gente adulta como que nos rechazaba mucho, nosotros, con la ayuda del alcalde y el gobernador de San Bernardo, que nos dieron los materiales, nosotros fuimos y el grupo de hippies reconstruyó la escuela de Los Morros. Pues. Y éramos hartos. Pues. Entonces, las intenciones del movimiento hippie eran muy hermosas. San Bernardo era un pueblo muy especial.
San Bernardo siempre fue una villa de ancianos. Por lo tanto, los ancianos eran los que dominaban en este pueblito y nos combatían mucho. Pero nosotros con obras reales, como por ejemplo lo que te contaba yo de la reconstrucción de la Escuela de los Morros, nos abrimos un espacio. Y fue una época linda, ¿no? Una época muy bonita. Pero como todo, después empezó a llegar otro tipo de gente que ya cambió totalmente el espíritu y cada uno se fue alejando. Además que ya crecimos más, nos casamos, entramos a la universidad, empezamos a vivir otro mundo. Algunos se fueron, otros quedaron aquí. Yo durante mi adolescencia y parte de mi juventud participé del movimiento Scout. Y habían muchos jóvenes menores que yo, de los cuales yo fui su jefe en los Scouts. Y ellos tenían bastante confianza conmigo. Me escuchaban mucho. Y yo siempre les conversaba. Y siempre me ha gustado transmitir un buen mensaje a la gente menor que yo. Siempre he pensado que lo que uno aprende en la vida no es para quedarse con eso, es para transmitirlo. Si uno es un receptor y un transmisor, recibe y hay que traspasarlo. ¿A dónde me lo voy a llevar? Siempre he pensado que esa es la manera de sentir amor por los demás. No el amor de hombre o mujer, sino que el amor por nuestros semejantes. En la medida que uno sea capaz de transmitir algo que quede, algo que les sirva en el camino. Te vuelvo a repetir lo que te decía antes. El hecho de que nosotros no sabíamos inglés, nosotros nos imaginábamos las letras. Por lo tanto, no había nada que nos atara a un solo pensamiento, el del autor de la música, por ejemplo, el del autor de la letra. Por lo tanto, el hacer volar nuestra imaginación, como jóvenes, era algo demasiado espiritual, ¿cierto? Por lo tanto, esa parte espiritual nos duró mucho tiempo. Si las letras hubiesen sido en castellano, hubiésemos estado encasillados a lo que decía la letra. Como no la entendíamos, esto era imaginárselo. Y eso nos favoreció mucho. Eso nos permitió pensar más allá de lo que hasta ese momento se hacía. Y pensar libremente. Pensar en buena onda. Y eso me ha durado hasta hoy día. Es que después de eso yo he vivido otro tipo de cosas. Me gusta mucho la onda esotérica. Me gusta mucho todo lo que es la onda extraterrestre. He tenido mis experiencias. Entonces, creo que todo eso me ha ido reforzando la idea de que uno tiene que ser un tipo que transmita cosas buenas, cosas útiles para las generaciones que vienen después que nosotros. Los Blobs eran como los maestros. Fue el primer grupo rock uno de los primeros grupos rock creados en Chile. Fue el primer grupo musical que se transformó en comunidad hippie. Su música, como por ejemplo Los Momentos, es un tema que hasta el día de hoy nos hace vibrar a todos los que lo escuchamos. Es un clásico de la música chilena. Y muchos, yo te diría casi todos los grupos chilenos de aquella época trataban de imitar a los Blobs. Entre ellos no había mejor publicidad que ser teloneros de los Blobs.
De hecho, los Jaivas eran teloneros de los Blobs. Después pasó un tiempo, se fueron algunos de los Blobs y se murió el grupo de los Blobs. Y ese vacío que dejaron los Blobs lo asumieron los Jaivas. Y ahí cambiaron el nombre de Jaivas, que se llamaban originalmente, a los Jaivas. Que en el fondo el nombre los Jaivas se los puso el público. No te digo yo que el último gran recital que yo vi de los Blobs fue en el Teatro Marconi, en Manuel Montt. Y fue un recital que duró 3 horas, 4 horas. Terminamos todos emocionados, llorábamos de emoción porque se sabía que era el último recital que iban a dar. Teatro absolutamente lleno, gente afuera que no pudo entrar. Y realmente fue lo que ellos se merecían para su gran despedida. Eso debe haber sido año 72, 73, por ahí tiene que haber sido. En esa época debe haber sido. Un festival, o sea, un recital dado por los Blobs que hasta el día de hoy muchos lo recordamos. Yo antes te hacía un comentario de lo que significó para nosotros el movimiento hippie y el Festival de Piedra Roja en sí. Para nosotros como latinos y como chilenos, todo este cambio fue provocado, como también a nivel mundial, por los Beatles. Si esto es Beatles. Y esto nos marcó, el festival en sí, te decían antes yo, nos marcó como el primer evento masivo donde fuimos capaces de juntarnos, todos los que seguíamos esta corriente. Y eso fue súper importante. Ahora, este movimiento hippie es el movimiento que cambió el mundo. Si quieranlo o no quieranlo reconocer, este movimiento cambió el mundo. Cambió la manera de pensar, cambió las costumbres, cambió la manera de vestir, cambió el tipo de música que se escuchaba, cambió todo. Cambió las artes, cambió todo. Si no cambió solo la música, cambió la forma de vivir de nuestra sociedad. Y nosotros en Chile también lo sentimos, a lo mejor después de lo que le sintieron los europeos o los norteamericanos. Pero aquí también fue fuerte. La vigilia es el camino de la vida y el tonto el aire, pero el maestro. Y te repito, siempre con algo que es bien determinante, mucho más espiritual, tal vez, porque esto era basado en el pensamiento que nosotros teníamos, porque no entendíamos inglés. Y eso tiene un valor impresionante. Por eso que se daba mucho la espiritualidad. Por eso que nunca fuimos muy encasillados los latinos. Lo que te explicaba antes yo, la letra nunca nos encasilló. Porque yo con mi pareja, por último, mi polola, mi novia, escuchábamos la música, no entendíamos inglés, por lo tanto cada uno pensaba cualquier cosa de qué significaba la música o qué trataba de decir la letra. Pero sí coincidíamos en que era algo de paz y amor. Una enseñanza media mística, subliminal, si se le puede llamar, pero que nos hacía coincidir a todos en un corazón distinto. Sí, tiene razón. El problema de Jorge Gómez, yo antes te lo explicaba, muchos de los que eran oficiales recién egresados de la escuela militar para el golpe fueron los que participaron de la pelea contra los hippies en el Draxor y el Copele. Por lo tanto, los hippies eran enemigos de ellos. Así era el concepto que tenían los militares de los cadetes, sobre todo, de los hippies. Eran su opuesto. Entonces, no me cabe la menor duda que Jorge lo debe haber pasado bastante mal. Yo soy de una familia de militares.
yo también fui militar, fui cadete, no, no llegué a ser oficial, pero conocí un poco de la vida militar. Eh, y tengo claro que haber empezado a participar después en política, haber empezado a conocer el mundo de los hippies, güey, haberme agradado mucho ese movimiento, eh, no era lo que los militares buscaban para su etapa de gobierno en Chile. No les interesaba. Yo entré a la universidad a estudiar una carrera que en esa época eran solo mujeres las que la estudiaban. Yo soy el primer hombre que entró a estudiar educación parvularia en Chile. En mi escuela eran 1199 mujeres y yo, pues. Y entré ahí porque no me alcanzó el puntaje para entrar a psicología. Y después me fue fácil cambiarme de párvulos a psicología, porque era fácil hacerlo con cierto promedio y todo, era fácil cambiarse internamente. Por eso me quedé ahí. Pero fue tan lindo lo que me tocó vivir en esa escuela que lo seguí. Y ahí seguí metido en política, porque como era el único hombre, yo me destacaba por sobre todas las mujeres. Y muchas de las mujeres, a lo que yo postulaba, votaban por mí. Por lo tanto, siempre ganaba las elecciones. Y eso no les gustó a los militares. A mí no me echaron de la universidad, abiertamente. Pero sí me llamó una persona que se llamaba el fiscal, que pusieron los militares dentro de la escuela. Me llamó a una reunión y me dice, ¿usted qué pretende aquí en la escuela? Yo pretendo sacar mi título. No, me dijo, yo le aconsejo que vaya a otro lado, porque aquí no lo va a sacar nunca. Por lo tanto, me fui. Y yo veía a muchos compañeros míos que lo habían pasado muy mal, que lo estaban pasando muy mal. Yo tuve el caso con la niña con que yo pololeaba, que lo pasó, pero horrible. Y medio desmoralizado por haber perdido la universidad, y me fui de aquí. Salí del país, recorrí prácticamente todos los países de América y llegué hasta la frontera con México, con la intención de ir a Estados Unidos, pero en México no me dejaron pasar, por el hecho de no ir exiliado, de venir con pasaporte normal, no me dejaron entrar. De hecho, en la frontera me tiraron el pasaporte al suelo. Y me devolví. Volví a Brasil. En Brasil tuve bastante tiempo donde te lo pasé excelente, súper bien tratado. Y ya después de un tiempo volví a Chile y ya intenté volver a la universidad y no me dejaron. No tenía opción. Comencé a trabajar y al poco tiempo salió una ley que podíamos reintegrarnos los que habíamos sido eliminados de las carreras. Pero yo, de haber tenido prácticamente mi carrera lista, tenía que volver a tomar ramos de segundo o tercer semestre, por la cantidad de ramos que se habían eliminado en el periodo militar, cuando empezó el periodo militar. Por lo tanto, ya, chao, me fui y seguí otro camino. Ahora, yo no soy un abanderado 100% con una corriente política. Le tengo cierto recelo a la política. No es cierto, yo le tengo mucho recelo a la política. No son honestos. Ningún político te va a decir realmente la verdad, como corresponde. Él te va a decir lo que a él le interesa. Y adornado con su versión. Que hay algunas cosas ciertas, pero el resto no es cierto. El resto es solamente un beneficio personal. Y los del otro bando es exactamente lo mismo. Y además, tengo una opinión personal que creo que a mucha gente no le debe gustar. Porque hay una raza que yo creo que es la que maneja todo esto. Porque si esto fuera por nosotros y fuera por lo que nosotros debiésemos
hacer por nuestro país, como políticos, tendríamos que caminar así, weón, derecha e izquierda, no así, weón. Porque la única manera de construir es caminar cada uno por una vereda, pero caminar juntos, weón. No caminar enfrentándonos. Un día, en una revista alemana, yo vi una caricatura que me aclaró mucho de lo que yo pensaba. Había un tipo vestido de rojo y un tipo vestido de azul. Y una vaca. Se supone que uno era el capitalismo y el otro el comunismo. Uno tirando de la cola de la vaca y el otro tirando de los cachos de la vaca. Y ahí estaba. Y sentado al lado, un tipo de esta raza que te digo yo, en una silla de playa, tomándose un trago, con un hueón echándole airecito, ordeñando la vaca, weón. ¿Ah? Si la vaca fuera para ordeñarla, nosotros deberíamos funcionar así, a la par, avanzando juntos, weón. Cada uno con sus ideas, pero avanzando juntos. Pero nos han enseñado que nosotros debemos enfrentarnos y luchar entre nosotros. ¿Cuál es el sentido? ¿Para dónde vamos a avanzar enfrentándonos? A ningún lado. Por eso que no me gustan los políticos. Y eso yo lo saqué como conclusión del movimiento hippie. Si el movimiento hippie, eso es lo que en el fondo esa es la idea. Marchemos de la mano, caminemos juntos, porque este mundo es maravilloso. Esta es una tierra demasiado bella, demasiado hermosa, para que la sigamos destruyendo como está. El Festival de Piedra Roja fue algo bien trascendental para los jóvenes de aquella época. Para nosotros fue el primer lugar donde fuimos capaces de juntarnos masivamente y de exponer la forma de vida que queríamos o lo que buscábamos libremente, sin que nadie nos estuviera diciendo, no, estos melenudos, estos chascones, estos hippies, Y eso es la parte romántica de hoy en día, que fue donde nosotros por primera vez nos sentimos considerados por nuestros pares. Fue la primera vez que fuimos capaces de demostrar que éramos capaces de vivir un evento masivo de mucha calidad humana, como fue eso. Pues si le buscamos al Festival de Piedra Roja, le buscamos la calidad musical, la calidad instrumental, la calidad artística, a lo mejor no es lo más óptimo. A lo mejor han habido otros, pero infinitamente superiores. Pero la calidad humana que se vivió en ese festival, nunca más se ha vuelto a vivir. Nunca más. De todos los festivales que yo participé, tanto en Chile como en otras partes. Ese festival es el único que me dio, que me hizo vibrar y en algún momento hasta emocionarme de lo que se vivió. Y en el tiempo, con el recuerdo, me vuelve a producir lo mismo. De hecho, ahora me pongo peludo. Lo recuerdo y me pongo peludo porque fue algo demasiado hermoso. Sin, lo que yo te decía al principio, sin haberme yo programado para ir. Esto fue de repente. Y caí a algo que realmente, hasta el día de hoy, lo recuerdo como uno de los momentos más lindos vividos en mi juventud. Y eso creo que le sucedió a la gran mayoría de los que estuvimos ahí. Porque fuimos un grupo de jóvenes durante muchas horas, todos hermanos. Y nadie era ni más ni menos que el otro. Éramos todos iguales. Y si yo tenía pan y tú no tenías pan, yo te daba mi pan. Y si tú tenías agua que yo no tenía, tú me dabas agua. Y si tú tenías un pitito que yo no tenía, me convidabas a un pitito. Y si no tenías más pititos, me dabas la colita que te quedaba. Éramos todos hermanos. Todos vivimos unas horas, pero, te lo repito, nunca más las hemos vuelto a vivir.